Con la enseñanza en esta mañana, un placer, tener a José con nosotros ya. José es la primera vez que viene, ¿verdad? Te habíamos invitado, pero es la primera vez que está aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿O ya habías venido? No recuerdo. No, ya. Ya, muy bien. José es amigo de Erling, ¿verdad? Viven juntos allí y también es de Nicaragua, ¿sí? Dice Erling que es de Guatemala, pero que él no sabe, ¿no? No, molestando. Un placer tenerlo aquí. Hermanos, vamos a comenzar entonces con la enseñanza en esta tarde. Bueno, esta mañana, casi tarde. Así que vamos a ir a Tito, por favor. Vamos a ir a Tito, donde nos quedamos la vez pasada, que no pudimos terminar con esta enseñanza. Hoy vamos a terminar. Hermanos, justamente nos quedamos donde, la exhortación de Pablo a Tito, que le dice que enseñe la sana doctrina. Y vimos allí básicamente lo que implica, ¿no? la sana doctrina, ¿no? Habíamos visto lo de los hombres y lo que Pablo dice a los hombres y lo que ahora Pablo dice a las mujeres en el capítulo 2 de Tito. Así que vamos a ir a Tito, hermanos, capítulo 2, versículos, vamos a leer desde el 1, nuestro texto va a ser el versículo 3, 4 en adelante, pero vamos a ponernos en contexto aquí. Versículo 1 dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y el versículo 3 dice, que las ancianas, dice, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, nuevamente, por la oportunidad que nos permite estar aquí. Bendice su palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdame, Señor, mientras la enseño. En el nombre de Jesús, pido para que usted la use conforme a su propósito. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la semana pasada no pudimos terminar con el asunto, porque había algo en el medio de la enseñanza que tratamos, y era el asunto de el sustantivo que se utiliza, o que Pablo utiliza allí en el texto número 3, que es la palabra ancianas. Entonces ya entendemos, hermanos, que eso no se refiere a pastoras. Una mujer, bíblicamente hablando, no puede ser pastora. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Sin temor a equivocarme, el tema más controversial dentro de las iglesias, especialmente en el mundo en el que vivimos en el día de hoy, el tema de si la mujer puede, o la mujer en el ministerio, la mujer como pastora, como líder de la iglesia. Hermanos, eso es un asunto, como veíamos la semana pasada, no de una denominación de iglesia, sino de un asunto netamente bíblico, y si es netamente bíblico, se llega al asunto de la controversia, porque ya ahí pasa a ser un asunto de interpretación o de exégesis del pasaje, ¿no? Entonces, por eso le hacía el énfasis en el estudio de la etimología de la palabra, porque esa es la exégesis del pasaje. De allí sale la interpretación. Otra vez, la interpretación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Eso es todo. Entonces vamos a ver qué dice el texto, analizamos lo que dice el texto y solito sale la interpretación. No sale de mi mente, de lo que pienso, de lo que el mundo dice, no, sale del texto. Ahora, sale del texto cuando yo hago lo que corresponde hacer, hermanos, y estudiar simplemente la escritura. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando no se estudia el texto, eso se hace una mala interpretación.
o cuando se estudia el texto basado en lo que creo, lo que ya tengo en mi mente ya resuelto, ¿no? Como los judíos vieron al Señor Jesús, no lo aceptaron como Cristo y no tenían ninguna duda de que, bueno, el Señor no ha manifestado ninguna prueba de que Él sea el Cristo. Todas las, hermanos, las pruebas, la evidencia de que Jesús era el Cristo estaban en la mesa. El asunto con los judíos, porque rechazaron esa verdad, o rechazaron a Cristo, es porque la Biblia dice que ellos estaban embotados en su mente y en su corazón ya habían resuelto: Jesús no es el Mesías. Entonces, podían tener todas las evidencias en la mesa frente a ellos y ver al Señor Jesús y decir: no eres el Mesías, no eres el Mesías. Aún teniendo las evidencias. ¿Por qué? Porque en su mente ya se habían embotado. La palabra embotar es endurecido. Y se habían endurecido básicamente porque decían, ¿verdad?, acerca de Jesús: eres hijo de José, conocemos a María, conocemos a tus hermanos. Tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser Dios. Tienen las evidencias, pero lo habían rechazado. En su corazón ya habían determinado hacerlo, y por más evidencias que tuvieran, no iban a reconocer al Señor si no renunciaban a lo que ya tenían en su mente y en su corazón acerca de Cristo. Entonces, ese es un asunto, hermanos, serio en el día de hoy también, porque hay gente que viene a la Escritura y viene así, embotados, endurecidos. Viene ya con argumentos en su mente y en su cabeza y viene a estudiar la Biblia con eso que tienes en su mente y en su corazón, ya guardado, lo que la filosofía enseña, lo que el mundo enseña, todo eso, y vienes a estudiar la Biblia y no vas a hacer un estudio correcto de la Escritura. Vienes a textos como ese y pasas por alto la Escritura simplemente porque hay algo en tu mente ya prediseñado, predeterminado, etcétera. No, hermanos, debemos estar dispuestos a dejar eso atrás. Entonces, hermanos, ese asunto requiere quizás otra enseñanza o estudiarlo más, porque hay más, hermanos, de lo que yo mencioné el domingo pasado. No fue, hermanos, sino algo muy simple, además, muy simple, remitiéndonos, por supuesto, a lo que la Biblia enseña allí en Corinto, ¿no? Especialmente en primera a Timoteo, quiero decir, ¿no? Cuando el apóstol Pablo hace aquel comentario, ¿no? De no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, ¿sí?, etcétera. En el libro de Romanos se menciona mujeres que estaban en el ministerio y Pablo lo alaba, Febe, alaba a otras, Junias, otros nombres ahí bien raros de aquel mundo en aquel tiempo, hermanos, y que es interesante poder meterle la lupa y ver por qué Pablo está alabando a estas mujeres que él menciona allí, que hacían, ya, Febe, diaconisa, ¿por qué le llama así? Entonces, era una diácono de la iglesia. Esa es la conclusión que llegan los que no estudian la Biblia, ¿no? Si no estudias la Biblia, llega a esa conclusión: era una diácono de la iglesia. Y hermanos, otra vez, si cometemos ese error, si no hago el estudio correcto de la Escritura. Lo que Pablo está diciendo es, básicamente, que esta mujer era una sierva del Señor. Eso es todo. Es tan sencillo, pero otra vez requiere, como dije, quizás un estudio paralelo para poder mirar esto y algunas otras cosas que menciona la Escritura en relación a este tema, ¿ya? Pero como dije, hermanos, eso ha sido el orden que Dios ha establecido. Pablo lo explica muy bien en la Escritura cuando dice el orden. La mujer no fue creada primero, sino que el hombre fue creado primero. Y el hombre no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Entonces, ya ahí Pablo, ¿qué está haciendo? Dios está estableciendo un orden en la iglesia. ¿Sí? Hay gente que dice, hermanos, ya vamos a entrar aquí, hermanos. Hay gente que dice, hermanos, que ese pasaje de Timoteo no se puede interpretar para nosotros, o que no lo podemos aplicar para la iglesia en el día de hoy, porque Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Fíjese lo que se dice, ¿no? Que Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso, y que en Éfeso, pues la cultura en ese tiempo era que la mujer tenía posición de liderazgo, porque
tenían esa religión, adoraban a Artemisa y ellas eran los líderes de las congregaciones en aquel tiempo. Y Pablo quiere corregir eso, ¿no? Que en la iglesia de Éfeso eso no debe ser así. Ahora, si ese es el análisis del texto que vas a hacer, entonces tú vas a tener que rechazar todo lo que en Efesios se enseña en particular, o todo lo que Pablo dice en sí en Tito. No lo puedes decir. Si una cosa no es para la iglesia en el día de hoy, entonces todo no es para la iglesia en el día de hoy. Sí, o sea, por aplicación, hermanos, todo lo que la Biblia enseña se aplica a nosotros, a nuestros tiempos. Nada fue específico para la iglesia de Éfeso. Nada. Sí, porque si no, entonces hablaríamos mentiras cada uno con su prójimo. ¿Sí? Porque dice, no hablar, sino hablar verdad cada uno con su prójimo. O sea, pero eso no se aplica a nosotros. Nosotros sí podemos decir mentiras. No. Mentira. Es un asunto, hermanos, que otra vez se debe considerar lo que la Biblia dice. Simplemente, como dije, es un asunto de interpretación de la Escritura, nada más. Porque alguien que interpreta el texto diciendo que sí, la mujer puede estar en el ministerio, pues ahí tenemos iglesias con mujeres siendo las pastoras principales de las iglesias. Otra vez, eso es un asunto antibíblico, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿ya? Pero como lo interpretas de una manera, entonces permites eso dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, y es lo que sucede en el día de hoy, porque otra vez decíamos la vez pasada, ¿no? Pastor, ¿de qué habla? Hay mujeres que son pastoras. Sí, hay muchas mujeres que son pastoras, predican mucho, mejor que muchos hombres y que muchos pastores, sí. Pero eso no quiere decir que, hermanos, Dios lo ha establecido de esa forma, ¿ya? Otra vez, un asunto de interpretación. Pero bueno, como dice mi esposa, let's get to, bueno, le iba a decir, cuando ella dice que se va a bañar, dice que va a saltar en el baño, no en inglés, I'm gonna jump in the shower. Y yo le digo, ¿pero por qué vas a saltar en el baño? Sí, ¿no? Yo voy pensando, ¿no? Te bañas saltando en el baño, ¿no? O sea, no, que va a bañarse, ¿no? Lo que quiero decir, vamos a entrar al mensaje, ¿no? En el día de hoy. O sea, muy bien, entonces, lo que dice el texto, hermanos, ahora sí, hermanas, ¿están ready, verdad? Porque ahorita solo vamos a hablar a las mujeres, solamente, no, sí, porque dice el texto, hermanos, en el versículo 3, ¿no? Estamos ahí. Las ancianas, asimismo, hermano, pero no quise decir que te fuera hoy. Ni escuchó. Muy bien. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, hermano. Fíjese lo que dice el texto. Ahora, no lo vamos a poder ver hoy por razón del tiempo, pero hermanos, es triste ver en el día de hoy mujeres enseñando a sus hijas, madres enseñando a sus hijas, estudia para que no dependas de ningún hombre. ¿Sí? Para que seas alguien en la vida. Es que no es alguien en la vida ahorita, ¿verdad? Estudia para que seas alguien, ¿no? Es que no es alguien, eso es lo que le estás diciendo. Es alguien ahorita. Pero hay gente que tiene esa filosofía. Estudia para que seas alguien en la vida y no dependas de ningún hombre. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. Porque originalmente Dios ha diseñado a la mujer para que dependa del hombre. Yo sé que eso no le gusta, hermana. Exacto. Ahora, o sea, la mujer, hermanos, Dios la hizo para el hombre, y el hombre, hermanos, está para proteger y ser de bendición y ayuda y amar a su esposa, ¿ya? Y ser como el ejemplo es Cristo. Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella, la provee, o sea, porque mire lo que dice Efesios, hermano. Sí, mire lo que dice Efesios Pablo en Efesios. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí está lo que un hombre predicador aquí en este país define como la definición del amor en la Escritura. ¿Ya?
Efesios capítulo 5, hermanos, estoy buscando el texto, pues lo dije de memoria. En el versículo, vamos a ver, versículo, voy a leer, hermanos, está aquí en el 24 al 30. Voy a leerlo para encontrar el texto, porque no lo veo acá, hermano. Tengo la Biblia marcada y no lo veo. Dice así, asimismo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí está el texto, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo, o como también Cristo a la iglesia. Hermanos, si usted ama a su esposa, fíjese lo que está diciendo el texto, usted debe sustentar y cuidar a su esposa. Si la ve descalza, cómprele zapatos. ¿Ya? Si no tiene ropa, cómprele ropa. Susténtela, cuídela. ¿Ya? Cuide su vida espiritual, cuide sus emociones, cuide a su esposa, es lo que está diciendo. La definición de que este hombre, Maslow, si no recuerdo, él dice que el amor es proveer y proteger, eso es todo. Cuando usted ama, usted provee y cuida, protege. Entonces el hombre, hermanos, está para hacer eso a su esposa. Eso es lo que Cristo hace con su iglesia. De esa manera es que nosotros los hombres debemos amar a nuestras mujeres. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos así, hermano, fíjese, aquí no hay machismo, aquí no hay nada. Eso no está en la mente de Dios, está en la mente del hombre. ¿Ya? En nuestra mente o en la mente de la filosofía en el día de hoy. ¿Ya? O sea, como dije, el feminismo es reprobado en las Escrituras y el machismo también, ¿no? Usted debe amar a su esposa como Cristo la ama a la iglesia y debe protegerla, cuidarla y sustentarla, proveer para sus necesidades. Mire esto, física, emocionales y económicas. ¿Le gustó? No, pastor, no me gustó. Pero es eso, esa es mi responsabilidad, hermano. Mi responsabilidad con mi esposa es proveerle físicamente, cuidarle y emocionalmente, espiritualmente. Yo soy el líder, debo proveerle en los asuntos espirituales. Creo que Pablo dijo que si la mujer tiene una pregunta, pregúntele a su esposo en casa. Imagínense, a veces la mujer no le preguntan al esposo porque ni la Biblia lee, pastor. ¿Ya? O sea, ¿eso es lo que Dios quiere? No, eso no es lo que Dios quiere para usted, hombre. Lea su Biblia para que usted guíe a su esposa hacia la cabeza de su hogar espiritualmente y pueda guiar a su familia como debe ser. ¿Ya? Pero lo triste, hermanos, es que hay hogares en donde la mujer es la que sabe de la Biblia y el hombre, ¿verdad? Como dije, ni la lee, ni la ve, ni a la iglesia viene. No. O sea, ¿sí? Perdóneme. Exacto, exactamente. Entonces es simplemente eso, ¿no? Nosotros cuídela, provéele y cuídela, ¿no? Eso es lo que la Escritura enseña, ¿no? Entonces dice que hablar a las mujeres, así que vamos a ver. Dice entonces reverentes, que las ancianas asimismo sean reverentes, hermanos, en su porte, ¿sí? Versículo 3. Reverentes, hermanos, literalmente la palabra hace referencia a la palabra santas. Ahora, hermanos, como decía el jueves pasado, nosotros prácticamente no somos santos. Digo que prácticamente, es decir, como una afirmación de que no somos santos. Nosotros posicionalmente somos santos. Cristo nos ha santificado y nos ha dado la posición de santos. De hecho, la Escritura nos llama santificados, santos. Ahora, eso no significa otra cosa que ser separado para Dios. Eso es lo que significa. Limpiado, perdonado, hermanos. A lo que me refiero cuando digo que no somos prácticamente santos, me refiero es al hecho de nuestra vida práctica. Porque, o sea, si somos honestos, prácticamente no vivimos
la santidad de Dios, no la vivimos prácticamente, porque pensamos, decimos y hacemos cosas que a Dios no le agradan, aún los creyentes lo hacemos. Pero hermanos, lo que hace referencia allí, hermanos, a esa palabra, y lo que quiere decir es separadas, reverentes, separadas. Habla de alguien que está propiamente dedicado a Dios, o dedicada a Dios, una mujer que está consagrada o dedicada a su Dios. Y lo que dice el texto, hermanos, es en qué debe ser la mujer reverente. El texto dice en su porte, en su porte. Es decir, en su conducta, en su estilo de vida, en su manera de conducirse o de vivir. Estoy redundando aquí, pero lo que quiere decir, hermanos, es que en su manera de vivir o en su conducta, la mujer debe ser reverente, ¿ya? Debe ser dedicada a su Dios, ¿ya? Debe, hermanos, conducirse de una manera que sea adecuada para personas santas o creyentes, ¿sí? Ahora, eso no solamente es algo que la mujer, por supuesto, es la única que debe vivir una vida dedicada a su Dios. Todos los creyentes, independientemente de si somos hombre o mujer, debemos de vivir una vida dedicada, separada, apartada para Dios, si somos creyentes. Dios nos ha santificado, nos ha separado del pecado, de Satanás, y nos ha separado para Él. Ahora nosotros estamos supuestos a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Y cómo vivo yo esa vida que agrada a Dios? Bueno, estamos viendo eso en los mensajes anteriores, hemos visto, pero hermanos, una de las formas es vivir apartado de lo que Dios me apartó. ¿Me explico? O sea, vivir separado de lo que Dios me separó, del pecado que me separa de Dios, quita la comunión, etc. Entonces, una mujer, lo que Pablo está diciendo es que debe ser una mujer que debe conducirse como siervas de Dios, apartadas para Dios, porque son de Dios, como todos los creyentes, otra vez. La mujer piadosa, hermanos, madura, debe ser reverente y no irreverente en su porte. ¿Ya? Ahora, la irreverencia generalmente tiene que ver con un asunto, hermanos, y bueno, raya en lo que tiene que ver con ser irrespetuoso o, vamos a decir, bueno, yo creo que eso lo define. Cuando yo no soy respetuoso, yo estoy siendo irreverente, ¿ya? No estoy mostrando respeto o reverencia, etc. ¿Ya? Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos y hermanas, es que en nuestra conducta o en su conducta, hermana, usted debe ser santificada, apartada, separada, reverente en su conducta, ¿ya? Entonces, vamos a seguir porque esto da para largo, hermano, pero hay varias cosas que Pablo dice aquí. Lo siguiente es, dice, no calumniadoras, dice, reverentes en su porte. Dice luego, en el versículo 3, no calumniadoras. La palabra griega, hermanos, le va a sorprender. La palabra griega se traduce de la palabra, está listo, ¿no? Diablos. Esa es la palabra griega para calumniadoras. Ahora, Pablo está diciendo no calumniadoras. Y como dije, viene de esa palabra diabolos o diablos, ¿ya? La cual es un adjetivo caracterizado para atacar la reputación de otro mediante la calumnia. Cosas que las mujeres no hacen, ¿no? Eso no. Sí, rayando en el sarcasmo, ¿verdad? Dice. Por atacar la reputación de otro mediante la calumnia o la difamación. ¿Sí? Los diccionarios asocian ese término con el diablo. Porque, hermanos, yo no sé si usted ha leído, la Escritura enseña que el diablo es el acusador de los creyentes. En otras palabras, él es el chismoso. O sea, él se presenta delante de Dios para llevarle todo lo que nosotros hacemos, que él sabe,
Eso no le agrada a Dios. Y va a venir como a Job. Se presentó un día y Satanás delante de Dios, y Dios ya sabía lo que venía, y le dice, ¿no has visto a Job? Y ya sabemos la historia. Satanás le dice, pero claro, no, mira todo lo que le has dado. Quítale algo para que veas cómo no te maldice en tu cara, ¿no? Y Dios le dice, bueno, está bien, quítaselo todo, solamente no toques su vida. Y Satanás salió del cielo, pero enojado, y bajó. Y Job perdió todo. ¿Ya? Luego, esperando, se sentó a esperar que el hombre maldijera a Dios. Nada, no funcionó. Llega otra vez a regañadiente allá al cielo, ¿verdad? Perdió, y Dios le dice, otra vez, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como era en la tierra. Y Satanás le dice, pero claro, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le dice, entrégamelo ahorita y verás cómo no te maldice. Y viene Dios, le dice, bueno, está bien, échale ganas. Se viene otra vez Satanás y ataca su vida. Dios le dice, solamente no lo mates. ¿Ya? Y lo enferma con una enfermedad tremenda. Y está Job, viene la esposa, por si eso fuera poco, le dice, maldito, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía crees tú en Dios? Perdiste a los 10 hijos, perdiste todo. Ahora estás enfermo y todavía sigues orándole a Dios. Y Job le dice, ¿verdad? Como cualquier mujer has hablado, ¿no? Y entonces Satanás pierde otra vez. En toda la historia de Job, vemos a Job creyendo a Dios, no maldijo a Dios. Todo lo contrario, lo alabó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Dios da, Dios quita. Eso, hermano, cacheteó al diablo. Exacto, exacto. O sea, el diablo agarró a la mujer y la usó, ¿no? Como cosa rara. No seas sinvergüenza. Sí. Mira, tú no quieres comer hoy en tu casa, ¿ok? No estaba haciendo lo que tenía que hacer, exacto. ¿Verdad? Sí, trabajando, pastor, trabajando. ¿Verdad? En el ministerio, sin vergüenza. Tu esposa debías cuidar, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces... Entonces, es eso. Y viene Satanás, perdió. ¿Ya? Perdió la batalla. Allí Job ganó, o Dios ganó. ¿Ya? Pero lo que quiero que vean ahí, hermanos, Satanás continúa haciendo eso. La Biblia dice, el acusador de los creyentes. O sea, él se presenta delante de Dios y nos acusa. Gloria a Dios, nosotros tenemos un abogado que nos defiende, Jesucristo. Está allá, intercede por nosotros. El diablo viene y nos acusa y Cristo nos defiende, nos aboga por nosotros. ¿Por qué? A nosotros podemos pecar y pecamos. Satanás va y nos acusa delante de Dios y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Cristo nos limpia de nuestro pecado y Él aboga por nosotros ante Dios el Padre. Sí, hermano. Exacto. Dios bendijo la obediencia de Job. ¿Ya? Pero Satanás perdió desde que él... Y Dios sabía, porque ¿cómo? Dios le dio su mejor hombre, ¿no? En aquel tiempo, a Satanás. En fin, hermanos, Satanás es el acusador. Por eso la asocian el asunto aquí. Ahora, lo que quiero que vea, hermana, acerca de Satanás, él es un chismoso. Él nos acusa ante Dios, nos difama. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que no hagas lo mismo, hermana, que él hace. Eso es todo. Que no seas una diabla, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Básicamente, él exhorta a Tito para que enseñe a las mujeres a que no sean diablas, chismosas, calumniadoras. Y note que no es un asunto cultural, ¿ya? Hermanos, al cual era un asunto normal en Creta, porque Pablo en el capítulo 1, versículo 12, nos revela algo que era una realidad. Esta gente era mentirosa, eran cretenses, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, son ociosos. Alguien dijo, hermanos, que el ocio es el taller del diablo. ¿Ya? Usted está sin hacer nada, usted está en el taller del diablo. Él le va a dar algo para que pienses, para que hagas, para que te ocupes. ¿Ya? Satanás quiere que los cristianos seamos ociosos. ¿Para qué? Para él venga y nos ocupe en hacer cosas que él sabe no agrada a Dios, desviando nuestra mente
pensamientos que desagradan a Dios, Él lo va a ocupar. Así que, hermanos, no es un asunto cultural. Ellos culturalmente eran así, pero en Cristo, si son creyentes, deben abandonar esa práctica. Y no solamente los decreta, todo creyente. Todo creyente debe abandonar. Por eso la Escritura nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia. Y dice, y despojaos del viejo hombre. Eso, hermana, para usted sería su vieja mujer. ¿Ya? Pastor, ¿de qué está hablando? De aquella vieja naturaleza que teníamos nosotros los hombres. Aquella vieja naturaleza que en la cual vivíamos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo por naturaleza lo que los hijos de ira hacen. ¿Un creyente debe seguir viviendo de esa manera? Por supuesto que no. El creyente debe vestirse del nuevo hombre creado según Dios, y dice la Escritura, en justicia y santidad de la verdad. Esa es la forma en la que el creyente debe vivir. Entonces, si yo era una chismosa, ¿ya?, y me gustaba andar difamando y calumniando, viviendo, ¿verdad?, endiablada, ¿verdad? ¿Sí? No, hermana, eso ahorita usted debe dejar de... Incluyendo los hombres, hermanos, hay hombres chismosos también. ¿Ya? Especialmente aquellos que ven novelas, ¿no? No tengo nada con las novelas. Sí. Pero no, como aplica para todos, hombres que son chismosos, se la pasan hablando, ¿verdad? Allí, no, hermanos, deje de ser diablo y actúe como un cristiano. ¿Ya? La mujer cristiana debe ser no calumniadora, así que si usted es una creyente, entonces usted debe, hermanas, desertar del chisme. Ya, punto, se acabó, abandone el chisme. Si no me gusta, pero me entretiene, ¿verdad? Que ni le entretenga, ¿verdad? Porque si estamos ahí, es verdad, como dicen, no, es que yo no guardo plata y tampoco guardo chisme, ¿no? Y ahí te va, yo no soy escaparate, o sea, no. Olvide todas esas filosofías mundanas y abandone el chisme. O sea, si alguien viene a decir el chisme, mire, hermanos, otra cosa acerca del chisme. El chismoso generalmente no daña de la persona de la que está chismeando. Daña a la persona que escucha el chisme. No sé si me explico. Porque de repente el problema que tú tienes es un problema con la persona. Lo que la Biblia se enseña es que si tienes un problema con él, que vayas y lo resuelvas. No te dice vaya y cuéntele a otro lo que te hizo, ¿no? Se ve y resuelva y arregla con tu hermano. Pero si vienes y agarras a la persona que no tiene nada que ver en el asunto, quizá tiene hasta una buena relación incluso, y vienes y le cuentas el chisme y afecta a su corazón, porque va a escuchar, va a recibir lo que está diciendo, y entonces va a tener eso en su mente y en su corazón, y ya el asunto va a empezar a ir cambiando. ¿Me entiendes? Entonces, hubo un hombre que un día llamó al pastor y le dijo, no, pastor, me voy de la iglesia. Bueno, estaba golpeando a la esposa, y la esposa llama al pastor, y el pastor va a su casa y habla con el hombre, y está hablando con él, y el hombre comienza a llorar y le dice, no, pastor, es que a mí me dijeron que usted solamente andaba con los ricos en la iglesia, ¿no? Y no nos estaba prestando atención, por eso yo dejé de ir a la iglesia, por eso yo... O sea, se había apartado de Dios porque alguien le había dicho un chisme, ¿no? Un chisme. Una cosa que no era cierta, además. ¿Me entiendes? O sea, tenga cuidado con lo que dice. ¿Ya? Tenga cuidado con lo que usted dice. Y si es chisme, además, si está murmurando, usted está haciendo algo que es diabólico. O sea, no es de Dios. Dios, hay algo que, como decía el jueves, Dios se lo toma personal. Cuando usted murmura de alguien, usted está murmurando de Dios. O sea, usted está criticando a Dios. Especialmente sea el siervo de Dios, sea el pastor. Critique, murmure el pastor, chisme del pastor, ¿verdad? Haga taco, dice un mexicano, del pastor, y coma al pastor, ¿verdad? En taco, en lo que sea. En fin, Dios, hermanos, se toma eso muy personal. ¿Ya? Cuando Dios, el pueblo de Israel murmuraba en contra de Moisés, ¿ya?, murmuraba en contra de Dios. ¿Ya? Cuando el pueblo de Israel se quejaba en contra de Moisés, se quejaba en contra de Dios. Dios puso a Moisés ahí. ¿Ya? Entonces eso lo vemos claramente ahí. Llegaron unos y dijeron, no, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? Como hay gente, ¿no? Irreverentes. ¿Ya? ¿Acaso solamente el pastor?
¿verdad? Por medio del pastor habla Dios. ¿Usted quiere saber lo que pasó ese día? Se murieron todos. La Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hermano, con esos asuntos. O esta gente que tiene el espíritu de Absalón. ¿Usted ha leído la historia de Absalón? El hijo de David, que le dio un golpe de estado a David, su papá. La Biblia dice, hermanos, que él comenzaba, la estrategia de Salomón fue comenzar a caerle bien a la gente, ¿no? Es decir, él llegaba a Salomón y comenzaba a buscar a la gente, a Absalón, y comenzaba como a hacer cosas para que ganar el corazón de la gente. Que él sabía, mi papá está fallando, voy a ganarme el corazón de la gente. Y así, hermanos, la Biblia dice, se ganó el corazón del pueblo de Israel y se levantó incluso un amargado que estaba en el ministerio con David, que se había amargado contra David, llegó a ser el consejero de Absalón, y el consejo que le dio fue, básicamente, hazle lo mismo que le hizo a mi nieta, ¿no? Acuéstate con todas las concubinas de tu padre frente al pueblo y todos te van a seguir, ¿ya? Y todo comenzó por una amargura que tenía Absalón. Esa está la gente, hermanos, dentro de las iglesias haciendo eso, con el espíritu de Absalón, ¿ya? O sea, cayéndole bien a la gente, ¿no? Allí. Exactamente lo que Satanás hizo en el cielo. Agarró una multitud de ángeles y les metió en la cabeza, yo voy a ser como Dios. ¿Ya? Me siguen. Y se arrastró una multitud de ángeles y ahora son demonios, condenados, etcétera, hermano. Así que bueno, dice luego, no calumniadoras, no esclavas del vino. Comparando este texto, hermanos, con otras traducciones, nos va a llevar a comprender el pasaje de la Escritura. Fíjese lo que dice esta traducción, dice así: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios, no deben calumniar a nadie, ni emborracharse. Pastor, entonces puedo tomar. Lo que no puedo es emborracharme. ¿Verdad? Ese es como, pastor, ¿y qué es el pecado? El pecado es, porque dice Efesios, ¿no? También, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. La implicación es, no te embriagues con esto, embriágate del Espíritu Santo, ¿no? O llénate del Espíritu Santo. ¿Ya? Y hay gente, pero entonces, ¿qué es el pecado? ¿Embriagarse? ¿Ya? ¿El pecado es embriagarse? ¿En realidad eso de verdad eso es lo que dice el texto? O sea, porque si dice no te emborraches, quiere decir que puedo tomar, pero no, lo que no puedo es emborracharme, ¿no? No, hermano, o sea, porque si usted, otra vez, es bíblico, usted va a entender que la Biblia enseña ni lo mires, ni lo mires, ni lo mires. Entonces, el pecado, hermanos, o sea, básicamente es no ser lleno del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu ni lo mira. ¿Ya? Ni lo mira, es que ni lo mira. Está llena del Espíritu, no necesita esas cosas. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo, hermanos, el texto, bueno, hay otra traducción, lenguaje actual. Dice, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, no deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres jóvenes. Básicamente, hermanos, lo que está hablando Pablo es que la mujer debe estar... ¿Se acuerda cuando Pablo dice, en el mismo pasaje, dice a los hombres que sean sobrios? ¿Sí? Bueno, exactamente lo mismo. Tiene que ver con hermanos o hermanas sin ebriedad, sin algo que le quite la sobriedad suya. ¿Ya? Hay mujeres que ebrias, hermanas, cometen adulterio. O sea, cuando perdemos nuestra sobriedad, el control, el autocontrol de nosotros, hermanos, se lo estamos dando una sustancia que nos va a llevar a hacer cosas que después vamos a amanecer al otro día. ¿Y de verdad hice eso? Sí, fíjate que lo hiciste. Una persona que está borracha no está consciente, actúa sin conciencia. Por eso al otro día se levanta, le echan el cuento de lo que hizo, mató a alguien y se enteró hasta el otro día.
que lo hizo, ¿ya? Así que el estilo de vida de una reverencia piadosa que corresponde a una mujer cristiana consagrada para Dios era algo también incompatible con la ebriedad que afectaba a muchas mujeres en Creta en aquel momento y aún, hermanos, en el mundo en el que vivimos en el día de hoy. ¿Ya? Sin embargo, hermanos, tanto los hombres como las mujeres cristianas no debemos ser ebrios. ¿Ya? Punto. Se acabó. Nosotros debemos ser sobrios. Debemos ser dueños de nosotros mismos, y esto en el sentido de que debemos tener control de nosotros. Dominio propio. ¿Ya? Eso es una cualidad, es una virtud que encontramos en la Biblia. Dice, por tanto, añadí a vuestra fe. Si eres un creyente, dice, añade a tu fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Y luego Pedro dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Ah? ¿Por qué estamos ociosos y por qué no llevamos fruto? Porque somos creyentes, pero no hemos añadido a nuestra fe esas cosas. ¿Ya? Por eso vivimos, ¿verdad? Ahí, como queramos, o a la manera. Y no, hermanos, no crecemos, básicamente, es lo que implica. Pregunto, hermanos, ¿cuántos hogares no han sido arruinados por padres borrachos y esclavos de este vicio pecaminoso como el alcohol? Mucho. Y eso no es la propaganda que sale. Había un evangelista en este país que fue beisbolista antes de ser evangelista, Billy Sunday. Y ese hombre, hermanos, en este país hubo un avivamiento tan tremendo. Aquí, yo no sé si sabías, aquí el alcohol era prohibido en ese tiempo. Y el promotor de esa ley, era una ley, o sea, era prohibido el alcohol. Era este evangelista. Se montaba en el púlpito y hermanos, si yo hago eso aquí, el domingo que viene, ¿verdad? Está vacío el servicio. ¿Verdad? Y empezaba a brincar ese hombre y predicaba en contra del alcohol por lo mismo. ¿Ya? Porque él veía que el alcohol mataba gente. La gente se emborrachaba, agarraba la autopista y se estrellaba, ¿verdad? Y luego culpaban a Dios por eso. No, Dios es el responsable de eso. No, Dios no es el responsable de eso, ¿no? O sea, ¿es responsable el que hizo la 75 de todos los accidentes que pasan ahí? No. O sea, no es el responsable. El responsable es el irresponsable que se montó en su vehículo, se fue a esa autopista y comenzó a manejar a exceso de velocidad, o borracho o drogado, y por eso se estrelló. ¿Ya? Me explico. Entonces hay gente que culpamos a Dios de lo que pasa en el mundo. No, Dios no es culpable de la maldad que hay en el corazón del hombre. Dios no es responsable de eso. Dios todo lo hizo bueno. ¿Ya? Cuando pecamos, entró el pecado en nosotros, desobedecimos a Dios y empezó a haber maldad en nosotros, y todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente, dice la Biblia, el mal. Eso no es lo que Dios quería. ¿Me entiendes? Pero eso vino como una consecuencia de haber pecado contra Dios. Así que muchos hogares han sido destruidos, pobrezas, por hombres irresponsables que toman el dinero y se van y se meten en una taguara, en la barra, en la cantina, como sea que le llamen. Y ahí se deja todo el salario, llega a su casa al otro día sin plata, los niños no tienen que comer, crece en hogar, o llega a su casa y golpea a su esposa, maltrata a sus hijos. ¿Ya? Por ese pecadito, ¿no? Así que bajo la sustancia del alcohol se maltrata el uno al otro, se fatigan, cometes adulterio y das luz verde a un sinnúmero de pecados. ¿Por qué? Porque estás fuera de sí, estás fuera de ti, estás fuera de onda, pues. Estás en otro mundo. No te importa nada. ¿Sí? Por eso es que Dios quiere que vivamos alejados, hermanos, todos los hombres, de este vicio. Yo no sé si usted leyó la historia de Lot, pero Lot, hermanos, se emborrachó y borracho tuvo sexo con sus 2 hijas. ¿Ya? Sí.
exacto. Y tuvieron sexo con su padre y ni cuenta se dio. Tuvieron 2 hijos y estos 2 hijos llegaron a ser los moabitas y los amonitas, el pueblo de Jordania en el día de hoy, enemigos del pueblo de Israel hasta las narices. ¿Ya? Por la borrachera. Así que hermanos, no nos va a dar tiempo de seguir. Hay algo que luego dice aquí, hermanos, termino, porque es el último. Dice, maestras del bien. Luego termino aquí, hermanos. Pero dice, maestras del bien. Hermana, fíjese que usted puede ser maestra. Dice el texto del bien. Algo, hermanos, que está marcado por enseñar lo que es bueno en contraposición con lo que es falso o lo que es malo. Pablo básicamente lo que hace es recomendar la idea de que las mujeres cristianas maduras deben enseñar y deben instruir, como él va a decir más adelante, a las mujeres más jóvenes. ¿Ya? A las mujeres más jóvenes. O a mujeres. ¿Ya? Una mujer puede enseñar, predicarle a mujeres y enseñarles. ¿Ya? Especialmente, conoce la Escritura, dar una buena enseñanza, no enseñarles, hija, ¿verdad? O no te cases, cosas antibíblicas como en el día de hoy. O estudia para que no dependas de ningún hombre y el día de mañana, cuando yo me muera, ¿verdad? Pues es alguien en la vida, ¿no? Y nadie te diga lo que tienes que hacer. O sea, no, eso no es lo que la Biblia enseña. Enséñale lo bueno. Enséñale, y con tu ejemplo también, porque a veces que estamos creciendo en el hogar y ama a tu esposa, dice papá. Y el hijo está viendo que el papá no la ama, ni una flor le trae. ¿Verdad? Nada. Entonces, hermanos, los hijos hacen lo que ven que su papá hace. Hay una que vi y la descripción decía era como imágenes con un significado profundo. No tiene más palabras. Tú ves la imagen, ves a un papá con su niño golpeando a su mamá. Y después, más abajo, ves al niño ya adulto haciendo lo mismo. ¿Ya? Y después tienes a la misma, por contraste, a la misma imagen con el papá, con su niño, dándole unas flores, abrazando a su mamá, y después el niño haciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que si usted le enseña a su hija con su ejemplo, ¿verdad? Su hija va a crecer, se va a casar con un buen hombre, seguramente, y va a ser feliz y va a ser bendecida, pues Dios le va a dar su hombre. ¿Ya? ¿Me entiende? Usted se muere y va a estar tranquila. ¿Me entiende? O sea, yo le digo a mi esposa, mis hijas se van a casar, ellos están aquí, se van a casar un día, y esa es la meta, que se casen y se vayan. Ahorita no, pero un día se van a ir. ¿Ya? Pero seré el hombre más feliz el día que Alana se case con un hombre que la ame, como la Escritura enseña, y yo ni preocupado voy a estar. ¿Me entiendes? Y lo mismo Anderson igual. Así que hermanos, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, los hombres, nosotros los padres, de enseñar a nuestros hijos esas cosas. Si usted es mamá, enseñe. ¿Ya? Hay jovencitas en la iglesia, enséñele. ¿Me entiende? No digo otras cositas. Mire, hay un ejemplo, hermanos, de Andrew Hudson. Yo no sé si usted escuchó a este misionero, su esposo es el más. A veces las mujeres de los pastores, de los misioneros, son de las que menos se habla, porque parece que no. Así que el esposo de ella, Adoniram Hudson, es el misionero, ¿no? Del que todo el mundo habla y pone como ejemplo, etcétera. Pero me llamó mucho la atención la reflexión que tenía acerca de su esposa, ¿no? Estos hombres fueron pioneros misioneros norteamericanos en las misiones afuera de este país. Anne fue la primera mujer estadounidense en ir a las misiones. La primera mujer, hoy han salido muchísimas. Se casó con su esposo, Adoniram Hudson, concibió 2 hijos, Roger William y María Elizabeth, los cuales fallecieron de 8 y 27 meses. En la carta a sus padres, Anne escribe: Dios nos ha enseñado por medio de las aflicciones lo que no podemos aprender por misericordia. Eso es Anne, no Adoniram, está escribiendo. Que nuestros corazones son propiedad exclusiva de Él y cualquier rival que se
entrometa, incluyendo nuestros hijos. Es lo que está diciendo. Porque sus 2 hijos han muerto, de 8 y de 27 meses. Y dice, y cualquier rival que se entrometa, él se encargará de quitarlos. No tenemos el ánimo de murmurar o de inquirir porque nuestro soberano ha hecho esto. O que no haya sido en vano que haya hecho eso. Tremendo. Está hablando de una mujer que ha perdido sus 2 hijos, de 8 y 27 meses. Está escribiéndole una carta a sus padres acerca de lo que está sucediendo. Y lo que está diciendo es tremendo. Dios quitará cualquier cosa que se entrometa en nosotros, entre mi relación con Él, incluyendo nuestros hijos. Tremendo. Así que se entregaron estos 2 inmediatamente al trabajo misionero, sabiendo que Dios los había llamado a fijar sus pensamientos en la eternidad, no en sus hijos. Luego dice, si nada en la providencia divina lo detiene, debo pasar mis días en tierras paganas. Soy una criatura de Dios y Él tiene el derecho inequívoco de hacer conmigo como mejor le parezca o le plazca. Él tiene mi corazón en sus manos y cuando sea llamada a encarar el peligro, a pasar por escenas de terror y de angustia, Él puede inspirarme con fortaleza y habilitarme para confiar en Él. Jesús es fiel. Tremendo. Sus promesas son preciosas. Hermanos, eso es un ejemplo de una mujer piadosa, de una mujer fiel a su Dios, de una mujer, hermanos, que puede enseñar, sí, lo bueno, que puede ser maestra del bien. O sea, increíble, hermanos, que historias como estas, de mujeres así, hay muchísimas. Está esta mujer, Elizabeth, que fue viuda, no recuerdo si fue 3 veces. How many times she lost her husband? Do you know about it? Elizabeth? A few times. Un par de veces. Y esa mujer siguió siendo fiel a Dios. Y hermanos, lo increíble es que eso no inspira a mujeres en el día de hoy. Nos inspira o les inspira más Simone de Beauvoir y pensamientos filosóficos, mujeres que están allá peleando en los congresos para que les aprueben derecho a las mujeres porque no tienen derecho. O sea, hermano, qué patada en el hígado es eso, de veras. ¿Ya? O sea, dice Pablo, que enseñe, tú habla lo que estés de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, y las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y sigue con una lista larga que vamos a ver después porque no nos va a dar el tiempo. Hermanos, eso es lo que Pablo llama la sana enseñanza. ¿Ya? El problema con esa sana enseñanza es que no suele ser del agrado de los que escuchan. ¿Ya? No, generalmente no. No nos gusta, hermanos, ese tipo de cosas. Porque estamos atestados, llenos de otras cosas allá afuera, vacíos de lo que Dios dice. ¿Ya? Por eso tenemos los matrimonios que tenemos, el hogar que tenemos, las vidas que tenemos, porque estamos tan llenos de cosas allá afuera y tan vacíos de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por su enseñanza. Bendícela y ayúdenos, Señor, que podamos ser inspirados por ella, Señor, ser llenos de su palabra, Señor, para que podamos causar, Señor, un impacto en la generación, Señor, que se levantará después de nosotros, Señor. Que será, Señor, de aquella generación sin el compromiso de creyentes y de familias, Señor, que estén dispuestas a nadar en contra de la corriente de ese mundo y enseñar y dedicar a sus hijos para servirle, para seguirle, para